Ok, así. Ahora, Perdón, estamos en el aire y también estamos haciendo el live y por ahí nos estamos teniendo problemas con el internet, pero ya estamos aquí. Este show Sin Fronteras está listo para ustedes. Hemos llegado con muy buenas noticias, con sorpresas, con regalos. Bueno, hoy venimos tirando la casa por la ventana porque ya es casi fin de año, ya estamos dejando y cerrando ciclos, así que estamos tirando la casa por la ventana. Bueno, el primer tema que vamos a tener el día de hoy es un regalo. Esto consiste en, yo no sé si ustedes han conocido a un artista que es muy popular, que tiene una canción muy popular de whisky y Tennessee Whiskey y va a estar presentándose en un lugar donde es una cata de whisky, precisamente. Y yo no sé si ustedes han escuchado de... Ay, es que no quiero pronunciar mal el nombre. Chris Stapleton. Ok, ok, ok. Muchas gracias. Y vamos a tener estos boletos que son pases VIP para una pareja. El evento es hoy a las 4:30 de la tarde y lo único que tienes que hacer para ganártelos es mandarnos un mensaje de texto con tu correo electrónico. De esta manera nosotros podemos hacerte llegar el premio y que te comuniques con nosotros. Y por ahí, si tú tienes alguna duda de inmigración, de bancarrota o de visa de empleo, por supuesto que puedes hacer tus preguntas. Nuestro número es 844-441 119 844-441 119. Y bueno, en este show Sin Fronteras está con nosotros, como siempre, nuestra profesional en inmigración, nuestra abogada Kate Lincoln. ¿Cómo estás, Kate? Hola amigos, yo estoy muy bien. Estoy feliz poder dar ese regalo de digo, boletos, los tickets de Chris Stapleton. Ese concierto esta noche en el Frank Erwin Center. Empieza a las 5:30. 4:30, ¿no? Entonces, sí, y tenemos más buenas noticias para nuestros seguidores. Vamos a cubrir eso en un momento. Vamos a contestar muchas preguntas y pues estoy lista. Entonces, si quieren estar con Chris Stapleton, por favor, mándanos ese mensajito y llévate a tu pareja de sorpresa a probar un whisky sabrosito y escuchar esta música rica, que por cuestiones del copyright no las estamos poniendo de fondo, pero nos encanta. Entonces, arrancamos con estas noticias. Primero que nada, antes de decir qué viene después de iniciar un proceso, que es lo que teníamos como título del día de hoy, hay muy buenas noticias en el caso de Visa U. Es algo que me adelantó Kate y que hoy va a hablar de eso con ustedes. Pero, ¿qué tiene que ver nuestra abogada Cristal y nuestra abogada Cory, que son parte de nuestras guardianas de inmigración, con estos cambios de Visa U, Kate? Ok, voy a tratar de contar la historia como en menos tiempo, como una historia corta. Porque se nos Ok. acaba. Yo sirvo como un miembro de la Comisión de Immigrant Affairs, como cosas relacionadas a la comunidad inmigrante para la ciudad de Austin. Y esa comisión hace consejos al City Council relacionado a programas, beneficios, ayuda para la comunidad inmigrante. Entonces, toca muchos temas de como housing, de transportación, de ayuda financiera, de servicios legales, todas esas cosas. Y yo soy un miembro de esa comisión, pero también la jefa de la comisión es nuestra abogada Cristal Gómez. Ella también es parte de las abogadas en nuestro despacho. Y hemos tenido un problema con las visas, que son las visas para víctimas de delitos. Y un requisito para ese tipo de visa es que tiene que pedir una certificación de la policía diciendo que sí, ese aplicante fue víctima de cualquier delito, violencia doméstica, y ella fue de ayuda en nuestra investigación. Hizo un reporte o habló con el detective o dio testimonio en corte. Y esa certificación que tenemos que pedir de la policía es el primer requisito en un caso de ese tipo de visa, que viene con muchos beneficios como permiso de trabajo, permiso de viajar, elegibilidad para toda la familia, para arreglar perdones para entradas, para delitos, muchas cosas. Es un programa muy, muy bueno. Pero aquí en la ciudad de Austin, la policía ha tenido por varios años una póliza diciendo que no certificamos casos viejos. ¿Qué quiere decir? Que digamos que
yo sufrí violencia doméstica hace 5 años atrás. Cooperé con la policía, hice un reporte, hablé con el detective, quizás recibí una orden de protección, pero no sabía que existía un programa de la visa U. Pero luego, 5 años después, programé una cita con el despacho chequeando mis elegibilidades, mis posibilidades de arreglar, y digo en mi consulta que había sufrido violencia doméstica. Ok, nosotros vamos a decir en el despacho que podemos pedir la certificación. Pero la agencia de la policía ha estado negando esos casos porque dicen que ese caso fue hace 5 años atrás, que no es justo, porque en ese ejemplo yo hice un reporte inmediatamente. Yo cooperé con la policía en el tiempo necesario para que ellos podían hacer su trabajo. No es mi culpa que yo no sabía de la existencia de ese programa. Entonces, con esa comisión en que nosotros servimos, yo y Cristal, ella, como la jefa de esa comisión, invitó a miembros de la policía, incluyendo el chief, el jefe de la policía. Y nuestra otra abogada, Corey Hash, vino para dar un testimonio contando las historias de nuestros clientes que habían sido negados, personas que habían sufrido asalto, violación, asalto de menores de edad, cosas horribles, pero no podían ser certificados porque los incidentes pasaron hace muchos años atrás. Pero aquí voy a dar las buenas noticias. Muy interesante. El cambio es que después del testimonio en esa comisión, el jefe de la policía cambió su póliza el día siguiente, diciendo que nada más nosotros no vamos a negar casos viejos solo por la edad del caso. Vamos a certificar casos viejos, aunque no podemos traer cargos contra los abusores, porque lo importante es si la víctima cooperó en un tiempo rápido. Eso es muy bueno para todos inmigrantes que son víctimas de delitos, pero también lo que estamos haciendo en nuestro despacho es revisamos todos los casos que nosotros hemos recibido negados por nuestros propios clientes para aplicar de nuevo por el cambio de la policía. Entonces, eso es un mensaje que yo espero que toda la comunidad inmigrante, si ustedes conocen a alguien que fue negado por la visa U, porque su caso pasó hace muchos años atrás, puede aplicar de nuevo ya, porque la policía ha cambiado. Y esta noticia es excelente, Kate, porque muchas personas, cuando nosotros les decimos, Lincolncitos, dale like, compártelo, mándales nuestro número, usted mismo hable, tenga una consulta gratuita, en menos de 10 minutos descubra si tiene opciones. Aquí con esta situación que está pasando se demuestra que mucha gente sigue estando desinformada, que mucha gente está perdiendo la oportunidad por no tener la información necesaria en el momento indicado, y qué bueno que gracias a todas estas discusiones y propuestas que están involucradas, entre ellas nuestra abogada Cristal y nuestra abogada Cori, que bueno, ya se está dando un paso adelante. Sin embargo, han estado perdiendo la oportunidad las personas antes por estar desinformadas. Y ahora que está esta nueva oportunidad, Lincolncito, Lincolncita, haga usted la diferencia. Dele like a esto, compártalo, repostéelo en sus redes sociales. Etiquete a cualquiera de las personas que usted sabe que trabajan de manera indocumentada para que puedan aprovechar la oportunidad que esté a su alcance y no estar sufriendo el ser indocumentado, el tener que estar escondiéndose de la policía, no poder tener beneficios por no trabajar de manera legal, no visitar a sus seres queridos. Por eso este show se llama Show Sin Fronteras, con la intención de que todos puedan reunirse con sus seres queridos y compartir el dar este amor a las personas que son de nuestra familia. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos eso. Ya nos andan mandando saludos que no resisto el no leerlos, abogada, porque está ahí nuestro Fidel Campuzano. Bueno, primero Aarón, claro.
Aarón de nuestro staff también. Hoy andan fuera los dos. Y luego tenemos a nuestro Fidel. Hola, las extraño. Y nosotros a ti, Está de vacaciones esta corazones. semana. Lo extrañamos mucho. No he sabido mucho de ti, Fidel. Espero no estés enfermo porque así que sacando los trapitos al sol, Fidel le tiene vacaciones y se enferma. O sea, él se enferma para tener vacaciones, así. Entonces esperemos que ahora sí las esté aprovechando, que no ande enfermo y que ande de pata de perro por ahí, Me dijo hoy paseando. que no Exacto. se siente bien, entonces pienso que sí se Ay, no. Se mantiene saludable para la vacación de ahí enfermarse, ¿no? Qué horror. Bueno, entonces quiero repetirles, Lincolncitos. Recuerden, artista ganador de varios Grammys. También ha trabajado con grandes artistas como Ed Sheeran. No se lo puede perder. Tenemos este regalo para usted de cantante, compositor, guitarrista, directo desde Kentucky con temas muy populares como Tennessee Whiskey. Y por eso va a estar en una cata de whisky. Amenizando con su música. ¿Quién? Chris Stapleton. Por favor, si quieres tus regalos de estos boletos para ti y tu pareja, más o menos como 4:30 estaremos nosotros anunciando el ganador para que usted alcance a llegar, que esto empieza como a las 5, algo así tenemos entendido. Entonces, mándanos un mensaje, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, mensaje de texto, si ya tienes nuestro teléfono, 844-441-1119, una llamada. Hay miles de maneras que nos puedes hacer saber que quieres asistir a escuchar a Chris Stapleton. Y bueno, vamos a seguir con las noticias porque hoy venimos, les digo que con todo. ¿Qué es lo que cambió? Entonces, ya después de la visa U, los beneficios para las personas serían que en cualquier momento, sin importar la fecha, sería que pueden ellos tratar de luchar por la visa U, ¿correcto? Correcto, pero estamos hablando del área de Austin, Austin. sí, porque eso es un cambio de la policía en el Austin Police Department. Cada agencia tiene su propia póliza y, por ejemplo, Waco Police Department va a tener otra póliza y puede ser más fácil, más difícil obtener una certificación y siempre es mejor actuar muy rápido. Cuando sabe de este programa del aviso, sabe que ha sufrido algo, ha hecho un reporte con la policía, inmediatamente es el tiempo de pedir la certificación porque cada agencia va a decir que no certificamos más de 2 años atrás, más de 5 años atrás, cualquier cosa. Pero ahora la póliza en Austin ha cambiado para incluir víctimas de muchos años atrás. Y eso es un muy buen cambio que va a afectar miles de personas. Oye, Kate, y qué bueno que mencionas esto porque muchas veces en las llamadas en teléfono la gente sufre, ¿no? Es víctima de alguna situación que por supuesto que los hace calificar para visa U. Pero me llama la atención que me dice, no, señorita, es que yo quiero dejar pasar tiempo porque va a decir la policía que pasó esto o que yo provoqué esto o que esto es a consecuencia para buscar papeles. Entonces entiendo que la gente no debería esperar. No debe esperar. Si ha sufrido algo, debe hacer un reporte para que ese abusor no hace lo mismo a otra persona, obviamente, pero también para que ellos puedan hacer su investigación. Y es correcto que si un incidente pasó hace 6 meses atrás y está tratando de hacer su primer reporte, ahora no hay evidencia, ellos no pueden empezar una investigación para algo que pasó hace mucho tiempo atrás. Claro. La diferencia es que todos deben hacer el reporte lo más pronto que sea posible. Y si ha pasado una semana, 2 semanas, pues vale la pena llamar. Pero la diferencia es que si alguien hizo un reporte hace muchos años atrás, pero no pidió la visa, la certificación, ahora puede pedirla de nuevo en Austin. Excelente. Y bueno, como puede ver también, Lincolncito, Lincolncita, nuestras abogadas, nuestras guardianas de inmigración, legales de inmigración,
Todas están muy bien capacitadas, algunos que ya tienen una relación más íntima con nosotros y que ven todos nuestros programas y si no, los ven después en nuestro canal de YouTube, ya han tenido la oportunidad de irlas conociendo a todas. Sin embargo, todas nuestras guardianas legales de inmigración están completamente capacitadas y entregadas a hacer esta situación de inmigración de la mejor manera. Y de lo mismo cuando estamos hablando de bancarrota, tenemos a nuestras guardianas de bancarrota y también en las visas de empleo. Entonces, lo que le podemos garantizar es que va a haber honestidad siempre que usted hable a Lincoln Goldfinch Law. Si no nos conoces, ponle en Google abogada Kate con K o abogada Kate, tal cual, y así vas a llegar a ver nuestro sitio web, a encontrar nuestras fotografías, a ver quiénes trabajamos, por qué trabajamos aquí y conocer sobre todo los reviews de nuestros clientes, que tenemos muchísimas de tiempo atrás, recientes, 4.9 estrellas. La verdad es que no lo vea ni lo escuche por mí, sino de la propia voz de nuestros clientes. Y para antes de pasar al otro tema, vamos por esta pregunta de Barry de YouTube que dice, si alguien fue víctima hace muchos años y ayudó a la policía y todo, pero la persona está fuera de Estados Unidos, ¿él o ella puede calificar para la visa U? Hola, Barry. La respuesta es sí. Una cosa buena de la visa U es que aplicantes, incluyendo derivados como familiares de aplicantes, pueden estar fuera de los Estados Unidos durante la espera para la decisión en su caso. Tenemos muchos clientes que sufrieron algo, todavía están en los Estados Unidos, pero quieren incluir a sus hijos que quedaron en México, en Honduras, en El Salvador. Y es posible hacer eso con la visa. Puede incluir a sus familiares fuera de los Estados Unidos y si tiene que salir o ya está afuera, todavía puede seguir adelante con el caso. Hablemos esta semana con una persona que tiene un caso pendiente y un familiar muy cerca, muy importante para esa persona, se enfermó y está muy grave. Y ella puede salir de los Estados Unidos para estar con su familiar, sabiendo que hay una manera al final del día en poder regresar cuando aprueben el caso. Y la mayoría de solicitudes como asilo, por ejemplo, no permiten una salida o aplicantes que están afuera de los Estados Unidos. Entonces, hay muchas cosas buenas de ese programa de la visa U, incluyendo eso. Muy bien, muchas gracias, abogada. Y bueno, el tema que ya nos queda un cachito de tiempo es hablar de qué viene después de que nosotros iniciamos un proceso. De la visa U. Ujú. Es un proceso de muchos pasos, pero el primer paso para nosotros es pedir una copia del reporte de la policía para saber exactamente qué pusieron la policía en el momento, qué pusieron el detective. Por ejemplo, si dicen que trataron de hacer muchas llamadas a la víctima pero ella nunca contestó. Pues antes de pedir la certificación, queremos hablar con nuestra cliente y preguntarle qué pasó. ¿Usted perdió esas llamadas? No, tenía que cambiar mi teléfono y llamé a la policía para decirles que tenía un nuevo número, pero no lo pusieron en mi expediente. O no, mi abusor estaba amenazándome y no podía, tenía mucho temor. Pues esas son cosas que usamos cuando estamos aplicando con la policía. Decimos que ella fue víctima, dio un reporte, cooperó en el mismo tiempo, pero luego no podía cooperar porque eso pasó. Para que cuando la policía, la persona que certifique los casos, está revisando el paquete, ellos van a estar más cómodo certificando el caso. Por eso nosotros queremos revisar el reporte, el expediente antes. Luego pedimos la certificación. Si la policía aprueba el caso, seguimos adelante con la preparación del paquete a inmigración, que tenemos que meter en 6 meses. Si la policía niegue el caso, normalmente paramos en ese punto. A veces hay razones para apelar, pero normalmente el proceso para. Pero la cosa buena es que no hay ningún riesgo para el aplicante porque no ha registrado con inmigración, solo es pues tiempo y dinero, que es importante, pero no hay ningún riesgo en su estatus pidiendo una certificación. Si
está aprobada, seguimos adelante con el paquete a inmigración, metemos todo por correo, luego recibimos los recibos con el número de caso y tenemos una cita para hacer biométricos y luego podemos pedir el permiso de trabajo durante la espera. Y con ese permiso de trabajo, todos en la familia, todos los aplicantes pueden sacar un seguro social, licencia para conducir, pueden tener un buen trabajo. Es algo muy bueno para una familia que ha sufrido algo. Ok. Tenemos una pregunta, es un señor que no quiere que digamos su nombre y dice que fue víctima ya dentro de Estados Unidos, él está en Austin y por miedo no habló para calificar para una visa U, sin embargo los policías le decían que podía él arreglar por esa situación y que le estaban dando como asesoría con trabajadora social y todo para que él pudiera aplicar, pero por miedo no hizo nada. Y dice que esto pasó más o menos por el 2015. Y el miedo que él tiene es que si ahora, con esta noticia que usted está dando, él podría estar en peligro de orden de deportación. No, no, no. No hay ningún riesgo de orden de deportación en ese caso, porque primero solo estamos hablando con la policía y ellos no hacen nada con la información, no comparten la información sobre quién ha pedido una certificación con inmigración, por ejemplo. Todo es privado, confidencial. Y si aplicamos con inmigración, aseguramos que no hay un riesgo para nuestro cliente, porque ahora tenemos un presidente que solo está tratando de deportar personas con felonías agravadas o delitos muy graves en su historia. Entonces, si nosotros tenemos un cliente que tiene una historia criminal, antes de hacer algo, antes de meter algo con inmigración, revisamos su historia, chequeamos la decisión final en la corte por cada incidente, cada arresto, aseguramos que no hay ningún riesgo en metiendo una solicitud de inmigración. Y esa es una de las razones por qué es importante trabajar con un abogado con quien tiene confianza, porque hay que poder confiar en que su vida, su estatus está en buenas manos. Ok, muchas gracias. Y aquí también nos dice, Mari dice, yo tengo un caso de asilo que me lo cerraron y lo volví a abrir y a la fecha no me han dado ninguna razón de ese caso de asilo. Pero también nos asaltaron a mano armada hace como 3 años. No he querido hacer nada porque tengo miedo que se me vaya a arruinar el caso de asilo. ¿Esto puede pasar? No, es buena idea tener los dos casos al mismo tiempo, porque puede tener asilo, puede tener la visa U, puede tener TPS, DACA, ajuste de estatus. Es posible manejar 2, 3 casos de inmigración al mismo tiempo y en realidad lo que está dándose es otra oportunidad, otra chance. Entonces ella puede seguir adelante con asilo, pedir la visa U y eso sería muy buena idea, en mi opinión, hacer las dos. Excelente. Y pues bueno, esta respuesta de nuestra abogada Kate, a mí siempre, no porque trabaje aquí, me convence de lo importante de es que hablar con un profesional legal. Si nosotros no nos damos el tiempo de que alguien que esté capacitado en las leyes de Estados Unidos realmente nos oriente qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, cómo es que podemos evitar un riesgo, tenemos que buscar esa ayuda profesional de verdad para que no estemos en riesgo de perder la oportunidad de ver a nuestra familia de nuevo o poder trabajar de manera legal. Por favor, si tienes... Quiero compartir una historia porque siempre tenemos ejemplos de personas que no acercaron a un abogado y era una pareja que han estado tratando de hacer su caso su mismo sin ayuda por ahora 6 años. Empezaron con la I-130, eso fue hecho casi bien, fue aprobado, pero chequearon la caja incorrecta y el expediente fue al National Record Center y no al Centro Nacional de Visas. Entonces ellos tenían que meter otra solicitud para mover el expediente, que es un año más de espera, como 500, 600 más en cuota que se paga a inmigración. Luego el caso llegó con la oficina correcta, empezaron el perdón, rechazaron el perdón porque no fue hecho bien y la I-130 en ese momento ha sido terminado por tanto tiempo de espera. Entonces, para ellos es más de miles de dinero de pagos
Pero lo horrible es que 6 años perdidos para esa pareja y que el inmigrante califica para residencia permanente y vale la pena programar una consulta. Para nosotros es gratuita, no cobramos nada para dar el consejo específico para una persona en su vida. Es importante. Estatus de inmigración es una de las cosas más importantes. Para una persona indocumentada, eso puede cambiar todo, todo, para su vida, para su futuro, para sus hijos, para sus nietos. Sí. Y vale la pena obtener esa información y no perder tiempo. No, completamente. Y así como estas personas que mencionas, hay muchos que de repente nos hablan y dicen, es que yo necesito una visa U o una petición familiar o una residencia, y a veces es más complicado lo que el cliente está buscando. Cuando ya llegan a las manos de nuestras guardianas legales de inmigración, ¡pum! Es así como, era algo mucho más sencillo, más barato, más rápido, y nada de lo que venían arrastrando o de eso que la información de Google, bueno, ¿en qué nos estamos basando, no? En nada que realmente esté comprobado que lo escribió un profesional legal. Y hago esta pausa para que usted sepa que nuestra abogada Kate, lo que habla y contesta, lo está comentando de una manera general de lo que pasa en inmigración. Sin embargo, si usted necesita una respuesta en privado, confidencial, en menos de 10 minutos, saber qué es lo que está pasando en su situación, llámanos al 844-441-1119 y de esta manera podemos darle respuesta a que usted sepa lo indicado, lo necesario hacerse, y que si en sus planes está o si la circunstancia lo permite, podamos seguir adelante con nuestros servicios. Usted que conozca a nuestras guardianas legales de inmigración, y las consultas de inmigración son gratuitas, las de inmigración, y ofrecemos facilidades de pago. Entonces, date el tiempo de investigar y de poder saber. Aquí tenemos una pregunta bien importante que dice, ¿la visa U requiere de una entrevista? ¿Si es cierto? ¿Cómo es? Muy buena pregunta y la respuesta es no. La visa aún no viene con una entrevista con inmigración. Todo es aprobado por correo, incluyendo ahora la residencia permanente al final del día, porque 3 años después de ser aprobado para la visa puede arreglar a residente permanente y eso tampoco viene con una entrevista. Las únicas entrevistas con estos casos son con las policías o los fiscales que están investigando el delito, que ellos siguen necesitando su ayuda, su cooperación. Si tiene que dar testimonio en corte contra su abusor, eso sería necesario, pero para inmigración no hay ninguna entrevista. Y algo importante es que para todos los lincolncitos que tengan algún trámite que necesiten ustedes acompañamiento en la entrevista, cuando son nuestros clientes, también ya tuvimos aquí a nuestro abogado que acompaña a esas entrevistas, que va a San Antonio, que se llama Eduardo Flores. Y usted puede ver ese video en nuestro canal de YouTube. Estuvo con nosotros aquí en el programa, en el Show Sin Fronteras. Fue un programa precioso y usted va a ver de verdad la pasión de nuestros abogados, la pasión de nuestras guardianas legales de inmigración por ayudar a la comunidad, por cuidar de los procesos, por conseguir lo más seguro, lo más tranquilo, lo menos doloroso para cada uno de nuestros clientes. Comunícate con nosotros y no nada más para hacer la consulta. Hoy tenemos este regalo. Ve a ver a Chris Stapleton con estas cata de whisky y pasa una tarde diferente, vamos a cerrar ciclos, vamos a estar en una frecuencia distinta. Disfruta con tu pareja o cualquier persona con la que quieras ir. Es un pase para 2 personas. El evento es hoy a las 5 de la tarde y más o menos por las 4 estaremos revisando quiénes nos mandaron estos mensajitos. ¿En dónde lo puedes hacer? Cualquiera de nuestras plataformas, Instagram, Facebook, TikTok, aquí en el live que estamos haciendo ahora. Nos puedes mandar un WhatsApp, nos puedes llamar por teléfono. Hay muchas maneras en las que puedes llegar a nosotros, y si solo nos estás escuchando, busca abogada Kate con K en Google y vas a poder llegar a nosotros. Por favor, no dejes pasar la oportunidad de conocer qué es lo que puedes hacer y de divertirte esta tarde. Eso sobre todo. Y abogada, yo tengo una pregunta que es muy frecuente con respecto a esto de las visas U. Cuando las personas tienen una pareja, ¿verdad? Que recién conocieron, pero cuando pasó la situación violenta, ellos no tenían pareja, pero ahora ya están legalmente casados y ahora con esta situación de que se abren los años, ¿qué pasa? ¿Esas parejas se pueden agregar, no? ¿O está perdida la oportunidad? No, sí pueden entrar en el caso. Digamos que una mujer ha sufrido algo
violación, asalto, violencia doméstica, secuestro, fraude laboral. Okay. Y ella ahora está casada, tiene hijos fuera de los Estados Unidos, que no han venido a los Estados Unidos. Ella podría incluir a su nuevo esposo y a sus hijos fuera de los Estados Unidos. Y si un niño ha sufrido algo, digamos, una niña de 10 años sufrió abuso sexual por su tío, ella podría incluir a sus hermanos y a su mamá y a su papá. Por eso digo, es una manera en que una familia completa podría cambiar su futuro después de pasar por algo horrible, difícil. Ok. Y nos manda Federico Ramos. Buenas tardes. ¿Cómo van los permisos de buena fe? Gracias. Saludos desde Chicago de YouTube. Nos está escribiendo. Hola, Federico. No, Saludos. ¿puede decir un poco más sobre qué quiere decir permisos de Permisos. buena fe? Porque hoy estaba revisando las notas de Eduardo, porque él asistió a 4 entrevistas de matrimonio para residencia permanente. Hoy y ayer, tuvimos 2 hoy, 2 ayer. 3 fueron aprobados inmediatamente y nuestros clientes van a tener sus tarjetas en 2 semanas. Wow. En una, el oficial está pidiendo más evidencia de matrimonio de buena fe y hice un TikTok diciendo que es importante para un caso de matrimonio incluir evidencia en su paquete cuando aplica, pero también en su entrevista, porque ha pasado un año desde su solicitud hasta su entrevista. Es necesario traer más evidencia de que viven juntos, que comparten su cuenta de banco, su tarjeta de crédito, cosas así. Y a veces decimos eso a nuestros clientes cuando hacemos la cita de preparación, porque preparamos, vamos a la entrevista, pero a veces nuestros clientes dicen, ay, no metemos mucha evidencia con el paquete inicial y no está diciendo la verdad, no tenemos que traer más evidencia. Y lo que puede suceder cuando eso pase es que llegamos la entrevista oficial dice necesito más evidencia, por eso digo, es importante traer evidencia, escuchar el consejo de su abogado en su cita de preparación. Definitivamente. Y bueno, pues ya se nos ha acabado este programa. Como saben, dura bien poquito tiempo, pero vamos a seguir con ustedes el lunes, porque ya esta semana ya termina casi mañana. Y el lunes estaremos con ustedes comentando más cosas. Por ahí traemos un programa preparado para aquellos que quieren salir de vacaciones, aquellos que tienen algunos procesos que pues con cuidado poder poner uno, tener, ¿cómo dicen? Prevenir antes de salir. Más vale prevenir que lamentar. Entonces vamos a estar hablando de todas esas situaciones para que usted pueda estar al tanto y no tome malas decisiones sin estar bien respaldado por un abogado. Como ven, Lincoln Goldfinch tiene lo que usted necesita. Dese el tiempo, dese la oportunidad. Nos va a encantar, de verdad, poder escuchar su historia. Y cuando quieran venir al radio, están más que las puertas abiertas para que puedan contarnos su historia, mandarnos unos saludos, un video. Nosotros, lo que ustedes nos manden, podrá llegar a la comunidad, porque lo que queremos es poder ser una conexión de ayuda y trabajar por más familias sin fronteras. Que tengan bonito día. Bye bye. Adiós.